tiene sus orígenes a partir de la dispensación de la gracia. Amén. Cuando, cuando Cristo llega a la tierra, amén, antes de eso, como tal, Dios tiene una promesa como tal con el pueblo de Israel. Entendamos antes de que nosotros no éramos pueblo. Dijo el apóstol Pablo, nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, en otro tiempo ni siquiera habíamos alcanzado misericordia, en otro tiempo realmente estamos excluidos como tal de esa mayordomía del reino de los cielos, de esa herencia del reino de los cielos, ya que realmente Israel se convirtió en un pueblo. Por eso es que nosotros vemos en la Biblia de que todas las promesas que están no están dadas para la iglesia, ni todas las promesas están dadas para el pueblo de Israel. Entonces la Biblia como tal se desprende un sinnúmero de promesas que todos realmente pertenecen a un grupo, a una denominación, a un grupo selecto. Entonces hay promesas que son dadas al pueblo de Israel, como hay otras promesas que están dadas para la iglesia. De la dispensación de la gracia, que es el nuevo pacto que surgió a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, comienza la iglesia que se denomina en el siglo I después de Cristo como la iglesia primitiva. Como tal, de ahí se desprende con el tema de los apóstoles, se lleva la multiplicación como tal a través de la predicación con denuedo que se hacía por predicar el evangelio del Señor. Entonces vamos a leer un texto base que se encuentra en Mateo 16. Mateo 16, vamos a ver el versículo 18, a ver como texto base qué es lo que dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí vemos una historia donde realmente Jesús le dice a los discípulos, porque había escuchado a varias personas decir, es que Cristo lo confundían con el profeta, lo confundían con el Mesías, lo confundían con Elías, con Juan el Bautista, que era la reencarnación de Juan el Bautista. En fin, decían que Jesús era todo. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, en una reunión le dijo, pero bueno, a mí me interesa qué es lo que diga la gente. Me interesa qué es lo que ustedes piensan que soy yo. Ustedes qué piensan que soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Que se levantó Simón Pedro y le dijo, pues, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Es decir, esto no es algo material, no es que haya surgido de tu parte humana. Ninguna parte humana iba a reconocer a Jesús como el Señor. Simplemente esto es nacido de parte de la voluntad del Señor, a quien Dios le place mostrárselo a través de su Espíritu Santo. Entonces, y le dijo Dios una palabra y le dijo a Pedro, y sobre esta roca, le está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces no es como de pronto la iglesia tradicional dice, de que sobre Pedro como tal surgió la iglesia tradicional, y que Pedro fue el primer papa que surgió en la Biblia, o que surgió en la iglesia, y que la iglesia realmente podemos decir que la religión verdadera es la iglesia católica. O sea, lo que Jesús estaba hablando era de la formación, del principio de lo que era la iglesia como tal, de la autoridad que iba a tener la iglesia como tal en el Señor. Entonces, sobre Pedro como tal iba a caer una responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Amén. Podemos ver que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 5,000, y en el segundo fueron 3,000. O sea, fueron 8,000 que se convirtieron nada más en 2 discursos. O sea, sobre los apóstoles como tal iba a recaer la responsabilidad de multiplicar el evangelio del Señor. Amén. Para que todo aquel que en él crea realmente obtuviera la salvación. Entonces podemos ver como tal, desde ahí como tal comienza el nacimiento de la iglesia del Señor, que cuál es la verdadera, que cuál es la mentira. Perdón, aquí lo que vemos es que nosotros tenemos que seguir lo que dice
la palabra del Señor, una palabra sana, una palabra viva, una palabra eficaz. Y esta palabra es la que realmente a Dios le interesa que nosotros aprendamos. Amén. Entonces, la palabra iglesia viene del griego que se llama eclesia, que quiere decir pues una asamblea de personas que responden a un llamado, a ese llamado del Señor. La iglesia cristiana la constituyen aquellos que creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, y lo han aceptado como su Salvador personal y lo obedecen reconociéndolo como el Rey de sus vidas, amén, y el Rey de los cielos, amén. La iglesia de Cristo está considerada con dos puertas: la iglesia universal, compuesta por los creyentes en Cristo en todo el mundo, y la iglesia local, donde se reúnen cada creyente, amén. Es las congregaciones donde nosotros pues podemos ir, amén. Entonces, la iglesia lo que es realmente es un componente de personas, un conjunto de personas que se reúnen, amén. Así como Dios lo hacía en el tabernáculo de reunión cuando Él quería demostrar su gloria, pues ahí reunía a las personas. Dios siempre le ha gustado el tema de la congregación, de que las personas estén reunidas para Él, pues que demostrar su gloria, para que realmente nosotros podamos ver de que realmente existe un Dios verdadero, y además para nosotros darle la pleitesía que a Él se merece. Entonces, la iglesia como tal es conformada como una familia, es dada en la Biblia como la familia de la fe. Esa familia de la fe como tal es la iglesia, que pertenece o viene siendo el cuerpo de Cristo, ya que la cabeza como tal es Jesús. O sea, Él es nuestro líder, Él es nuestra máxima autoridad, y nosotros somos el cuerpo, que ese cuerpo viene siendo la iglesia, amén. Entonces, esa familia de la fe como tal es la reunión, la congregación de varias personas. Aquí podemos tener una cita donde nosotros podemos buscarla. Vamos a ver qué dice Efesios 2:19. Vamos a ver qué dice Efesios 2:19. Amén. 2:19 dice, vea, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, amén, que podemos pertenecer a una familia pobre o rica, a la familia que sea, pero al pertenecer a la familia de la fe, viene siendo como tal perteneciente a una familia que realmente ya deja sus vicios y placeres, comienza a dejar un reino animal como tal y a convertirse en un miembro del reino espiritual, amén. Sabemos que hay un reino animal que somos nosotros, amén, que tenemos una célula animal, por eso se le llama reino animal, porque nosotros estamos compuestos de una célula animal. Entonces nosotros dejamos ya de pertenecer, sí, pertenecemos como tal en nuestro cuerpo, pero ya nuestra ciudadanía, como lo dice la Biblia, ya nosotros no estamos mentalizados a que realmente nuestro fin va a ser aquí, porque ya realmente nosotros tenemos una meta, que es que llegar hasta el cielo, amén, disfrutar las moradas que Jesús nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nosotros, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón como el Señor y Salvador, ya nosotros nos trasladamos de un reino animal a un reino espiritual. O sea, ya no andamos en la carne, andamos en el espíritu, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? De que ya nosotros comenzamos a tener una identidad como creyente, a tener una identidad que ya realmente ya nosotros sabemos mentalmente, amén, que nosotros podemos estar en el mundo, pero ya no somos del mundo, que no participamos de las cosas del mundo, sino que ya nosotros obedecemos a aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces pasamos realmente de ser extranjeros, de ser advenedizos, amén, como lo dice la Biblia. Ya no soy extranjero y advenedizo, sino que somos ahora conciudadanos de los santos, amén, amén, que ya nosotros nos reunimos con las personas que realmente obedecen al Señor, amén, y pertenecemos enseguida a la familia de la fe. Esa familia de Dios viene siendo la iglesia, amén. Es lo que nos dice Efesios. Ahora, era lo que nosotros hablamos, que la iglesia es el cuerpo, amén, porque la cabeza es el Señor. El Señor es el quien nos guía, o sea, Él realmente es el dueño de la iglesia. Por eso es que ningún pastor, ninguna persona puede decir, es que esta es mi iglesia que yo estoy llevando a cabo, es que esta es mi iglesia que yo realmente formé, es que esta es mi iglesia. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, o sea,
tú sobre ti vas a llevar una carga que es la que vas a darle como tal el crecimiento. Tú eres el que me va a ayudar a multiplicar como tal los miembros de la familia. Pero realmente esta es mi iglesia. Porque si Jesús le dice a Pedro, es que esta va a ser tu iglesia y tú vas a ser el fundador de esta iglesia, de seguro que no pasan ni de un siglo. ¿Por qué? Porque las cosas del hombre quedan derribadas, las cosas del hombre no permanecen. Pero Jesús le dijo, esta es mi iglesia y sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, Jesús es el autor de la iglesia, Jesús es el responsable y el fundador de la iglesia, Jesús es el fundamento de la iglesia. Él viene siendo la piedra que los hombres desecharon, Él vino a ser la piedra angular de la iglesia como tal. Entonces, ¿qué pasa? De que realmente el hombre no puede darse el lujo a decirle, puede que esté llevando a cabo una congregación de 1000, de 10,000 personas, de 500 o aún así de 10 personas, pero realmente eso no es del hombre, eso es de Dios, porque si es del hombre realmente se destruye, pero lo que es de Dios permanece para siempre. Por eso Jesús dijo que esa es mi iglesia. Entonces, esa iglesia como tal, que el fundamento lo pone Cristo, viene siendo el cuerpo, que la cabeza viene siendo el Cristo, que es nuestro máximo liderazgo. Amén. Entonces, la iglesia viene siendo el cuerpo. Ahora, es un edificio también la iglesia, es un templo. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3:16. Vamos a ver 1 Corintios 3:16 qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén, hermano. Entonces podemos ver de que nosotros ahora, la iglesia, realmente no es un templo hecho por manos de hombre. A veces nosotros estamos confundidos y a veces decimos, es que voy para la casa del Señor. ¿Dónde va? Es que voy para la iglesia. Voy para la casa del Señor. Y a veces cometemos unos errores cuando realmente vamos a pronunciar ciertas cosas y tenemos que cambiar esos hábitos de pronunciamiento. Realmente usted no va a la casa del Señor. Usted va a congregarse con sus hermanos para ver la gloria del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya el tema de templo como tal, primero, Dios no habita en manos hechas por hombre, porque no hay nada aquí en la tierra que pueda contener su gloria. Lo otro es que las manifestaciones de Dios, cuando antes, que esto ya lo habíamos hablado en las clases anteriores, Dios a veces quería mostrarse hacia su pueblo para que el hombre no lo olvidara y también para que Dios pudiera manifestar su gloria y el pueblo de Israel, que era su pueblo, pudiera saber de que no estaban solos y para que ellos tuvieran confianza y no se olvidaran del Dios de Abraham, de Israel y de Isaac. Dios tenía que revelar su gloria y Dios lo hacía a través de la montaña. Podíamos ver cuando Dios se revelaba en la montaña, cuando le dio los estatutos a Moisés, Dios bajaba sobre fuego, bajaba sobre relámpago y la gente podía ver y temblar de miedo cuando veía toda esa gloria del Señor, y Dios se movía a través de las montañas porque era su manera de manifestarse. Después Dios quiso perfeccionar eso y por eso lo mostraba solamente una sola persona. Dios quiso después mostrársela a todo el pueblo, que el pueblo también pudiera ver. Entonces se mandó a hacer el tabernáculo de reunión. Allí en el tabernáculo de reunión habían tres partes que lo dividían, que era el lugar santo, el lugar santísimo y realmente donde se hacían todo el tema de las preparaciones y demás, donde estaban el sacerdote y los sumos sacerdotes. Pero había un lugar que era el lugar santísimo, que era donde se encontraba el arca, y ahí uno donde realmente solamente podía acceder Moisés. Siendo el sumo sacerdote como tal, ahí Dios mostraba su gloria, mostraba su presencia, y todo el pueblo, a la luz de todo el pueblo, Dios hacía manifestar, Dios se hacía mover. Pero ¿qué pasa? Que después del tiempo, cuando llegó el tiempo de David quiso en su corazón preparar un templo, pero Dios le dijo que no. Entonces lo hizo fue Salomón quiso hacer un templo, lo hizo hermoso para Dios y le dijo, Señor, yo quiero que usted estés aquí, que este es tu templo, y Dios le dijo, no, yo no puedo estar ahí porque mi gloria no puede contenerla, pero sin embargo mis oídos van a estar prestos a tus oraciones. Ustedes se humillan
que lo encontramos en segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios realmente no podía estar viviendo en un templo o hecho por manos de hombre, pero sí su gloria se manifestaba cuando el pueblo se humillaba. Pero realmente Dios quiso perfeccionar mucho más, y cuando llegó el tiempo de la dispensación de la gracia, ya realmente esos movimientos que Dios hacía, ya Dios lo quiere hacer un poco más cercano. O sea, Dios siempre lo que ha querido hacer es hacernos mucho más cercanos a nosotros, o sea, más cercanos para llegar a donde, al origen como tal, porque en el Edén Dios habitaba con el hombre, Dios hablaba con el hombre. Entonces lo que Dios hizo es que ya no quería estar eternamente, sino que ahora nosotros, al momento de hacer al Señor y que el Espíritu Santo de Dios nos limpia de todo pecado y maldad, entonces lo que quiere hacer es que ahora habita en nosotros. Ya no estar afuera en una montaña, ya no está en un tabernáculo, ya no está en un templo como tal, ahora habita en nosotros. Ahora usted como tal viene siendo una pieza clave dentro del cuerpo de Cristo, que es la conformación de la iglesia como tal. ¿Para qué? Para que la manifestación de Dios ya realmente no se necesite como tal. Es importante, es necesaria como tal, pero como tal usted solo, donde usted se encuentre, ya usted puede formar un altar al Señor y no necesita como tal ir a un lugar para que usted pueda ver la gloria y la manifestación de Dios, sino que usted mismo como tal ya es el templo del Espíritu Santo y usted puede activar la presencia de Dios cuando usted quiera. Entonces eso fue lo que quiso hacer Dios en cada uno de nuestros cuerpos, ser ese templo del Espíritu Santo para que Dios pueda manifestarse, para que Dios estuviera cerca de cada uno de nosotros. Amén. Por eso es que cuando usted entra a su aposento, usted cierra las puertas y usted puede orar a Dios, ya ahí como tal el Espíritu Santo de Dios con su Espíritu comienza a tener una comunión y a interceptar como tal esa conversación entre lo terrenal y lo espiritual, y ahí Dios lo escucha, ahí Dios le habla, ahí Dios le muestra las cosas que han de acontecer, las cosas que realmente Dios le quiere mostrar a usted. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya nosotros no podemos decir que yo voy para la iglesia a ver a Dios, a escuchar a Dios. No, ya Dios habita en usted, ya Dios está en su corazón, ya Dios está dentro de usted y usted no tiene que buscar a Dios a ningún lado, ya Dios está dentro de usted. Entonces ese templo como tal Dios lo hizo en nosotros. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que ahora nosotros tenemos la manifestación de Dios sobre nosotros, sobre nuestra vida. Por eso la Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. O sea, ya nosotros no necesitamos ir a un lugar para que Dios pueda manifestarse. Dios se puede manifestar en el trabajo, que no de pronto tampoco es que se debe hacer, porque la Biblia también dice que hay que tener prudencia, pues, pero también hay que buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pero usted puede tener en su casa, en su familia, en cualquier parte, usted puede tener una manifestación de Dios. Cuando hay dos o tres reunidos, ahí está Él. No significa que realmente tenga que haber cuando se habla de manifestación, no quiere decir de que todo el mundo vaya a hablar en lengua, que todo el mundo vaya a brincar. Estamos hablando de una manifestación de Dios, que se siente la presencia de Dios, con lo que usted habla, que usted lo que dice, realmente ahí se siente algo espiritual, ahí se siente algo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Amén. Que ya Dios no esté fuera, sino que Dios esté dentro de nuestros corazones, para formar que cada uno de nosotros somos la conformación del cuerpo de Cristo, perdón. Dice la Biblia que después nosotros somos real sacerdocio, somos un pueblo con características especiales, que ahí están cada uno de los versículos, es un rebaño, amén. Entonces, esto es lo que realmente es la iglesia, amén. ¿Cómo está organizada la iglesia? Con Cristo como cabeza, que ya eso lo acabamos de decir. Está organizada por ministerio y dice personas llamadas y entrenadas a desarrollar una función específica dentro de la iglesia. Ejemplo, el ministerio de pastor. ¿Qué pasa? Que así como tenemos las empresas organizadas, que tenemos las bases militares por niveles jerárquicos, pues la iglesia no se queda atrás. Es más, nosotros podemos ver muchas cosas organizadas en la tierra, pero realmente todo lo que está en la tierra, prácticamente todo lo que está en la tierra, es una imitación
de lo que es lo espiritual. Dios le dio la idea al hombre para poder organizar, para poder ordenar. O sea, no crea que todo lo que está aquí en la tierra ha sido diseñado por el hombre, porque el hombre se le inventó y de pronto se le prendió el foco. No, todo ha venido haciendo con un sentir de Dios. Cuando usted ve los niveles jerárquicos, el orden, la disciplina aquí en la tierra, es porque realmente en lo espiritual es así. Porque todo lo material es una imitación de lo espiritual, porque ya en lo espiritual existe, en lo espiritual ya es, ya en lo espiritual ya se hizo, ya se dio, ya se transformó eso. Por ejemplo, usted puede ver que en el cielo existen los ángeles, existen los querubines, los serafines, los arcángeles, y cada uno de ellos tiene un rango totalmente diferente, uno mayor que otro. Entonces, así como nosotros lo vemos, así también está organizada, y así Dios quiso organizar la iglesia. Por eso usted ve que en la iglesia pues hay una persona que tiene la máxima autoridad aquí en la tierra, que es el que representa a Dios, que tiene la palabra, que tiene la revelación, que es el pastor. Tenemos los ministerios del evangelismo, que realmente es el que predica el Señor, que está en los lugares. Tenemos el apostolado, que abre las congregaciones. Tenemos el evangelista, el profeta, que realmente está anunciando la palabra del Señor, el que está diciendo lo que ha de venir, el que le está confrontando a la iglesia de los males, de los pecados que ha cometido, el que le da una palabra de exhortación, una palabra de consuelo. Ahí tenemos los ministerios, tenemos los diferentes dones, el que sirve, el que realmente está en la puerta, el que realmente, o sea, todo eso es una organización de la iglesia. Así como existen las empresas, así no es que la iglesia se tenga que llevar como las empresas, porque eso también puede ser un grave error, ¿sí? Sino que todo realmente va siendo en un orden. Estamos hablando de un nivel jerárquico, estamos hablando de un ordenamiento, ¿sí? No es que alguien sea más que otro o que otro sea menos que otro, no, porque realmente en la iglesia del Señor todos somos iguales. No quiere decir que el que hace el aseo o el que está atendiendo en la puerta sea menos importante que el predicador, porque para realmente ante los ojos de Dios el que hace más es el que más sirve. Amén, porque son cosas contrarias a las que suceden en el mundo espiritual. El que es realmente supuestamente es menos, viene siendo más en el reino de los cielos. Entonces aquí el que quiera ser mayor en el reino de los cielos es el que tiene que servir, porque Cristo vino no a ser servido, sino que vino fue a servir. Amén. Por eso le lavó los pies a los apóstoles, por eso era el que caminaba, el que predicaba, el que buscaba las ovejas, el que hacía los milagros, el que hacía los señales. O sea, Jesús dio una muestra de ejemplo de lo que realmente es el servicio. Entonces, ahí en el ministerio del Señor, en la iglesia, se encuentra esa conformación ordenada. Amén. Entonces podemos ver también que hay ancianos, obispos que realmente tienen la experiencia, que son las personas que realmente aconsejan a los jóvenes, las ancianas aconsejan a las jovencitas. Entonces realmente se da como tal un ordenamiento, amén. Entonces podemos ver que también hay diáconos, que son las personas que sirven en las diferentes áreas dentro de la iglesia, y otros ministerios y dones y funciones que realmente podemos ver en la iglesia. O sea, la iglesia tiene un orden, tiene una disciplina, ya se sabe lo que tiene que hacer cada uno, amén. Y esto se da porque realmente Dios ha puesto como tal las directrices en el corazón del pastorado, amén. Pero no quiere decir de que uno sea más que otro, sino que realmente debe de existir un orden para que se pueda llevar a cabo el servicio de Dios, amén. Entonces esto se hacen unos protocolos como tal, que sea bien, que no sea bien, que sea malo, que no sea mal, pero todo es para glorificar el nombre del Señor. El que sirve debe hacerlo con alegría, el que ministra debe hacerlo con alegría, el que predica debe hacerlo con alegría. O sea, todo va con un fin llevado a que todo lo que se haga sea para glorificar el nombre del Señor, no para glorificar nuestro corazón, no para alimentar nuestro orgullo, no para poder sentir de que realmente estamos haciendo algo en la iglesia. Si usted lo hace por usted, para llenar su orgullo, para llenar su ego, entonces usted realmente está en el lugar equivocado, está haciendo algo equivocado, porque todo lo que nosotros tenemos que hacer. Recuerdo lo que dice Colosenses 3:23, amén. Que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. Por eso no se debe sentir el trabajo que usted está haciendo dentro de la iglesia. No se debe sentir más de lo que usted puede hacer dentro de la iglesia, porque lo más pequeño que usted puede hacer, pero lo hace con amor, usted puede ser mucho más que aquel que realmente está en lugares altos, pero que realmente llena su ego y su egocentrismo y su orgullo como tal. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que nosotros hagamos, así sea para poner un clavo, pero usted lo hace con amor, usted le está sirviendo al Señor, amén. Entonces ese es el ordenamiento que hay como tal en la iglesia del Señor. ¿Cuál es la función de la iglesia? Estar unida y sujeta a Cristo,
Amén. Esa es la función de la iglesia. Estar siempre unido, estar multiplicándose. Amén. Estar llevando a cabo, dice la Biblia, que en qué conoceréis nosotros que son de Cristo, que nos améis unos a otros, y el amor da unidad como tal. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que si la iglesia está desunida, entonces el cuerpo de Cristo se desintegra. Amén. Pero como la iglesia es de Cristo y ya está fundada por Cristo, amén, entonces lo que Dios hace es que echa, saca lo que realmente esté podrido, amén, y deja lo que realmente está para que el pueblo, la iglesia de Dios continúe, que siga. ¿Usted sabe cuánto tiempo tiene la iglesia del Señor? Desde el año 1 hasta ahora llevamos más de 2000 años. Y la iglesia la han querido atacar, la han querido destruir, la Biblia la han quemado muchas veces, han hecho de todo para poder desaparecer la iglesia. Siempre ha habido como tal la persecución en la iglesia. En los primeros cristianos tuvieron que ser aserrados. Unos fueron llevados a los leones para que los leones los devoraran. Otros fueron llevados como si fueran payasos en el circo de los romanos. Y todo eso siempre fue. Hay una persecución contra la iglesia. En cada una de las eras podemos ver que hubo una persecución de la iglesia. Pero la iglesia, entre más persecución tenía, más se multiplicaba. ¿Y es por qué se multiplican? Porque la iglesia no ha sido bajo un fundamento de hombre, sino que ha sido y ha tenido el fundamento de Dios. Por eso es que aún vive la palabra, por eso es que aún vive la iglesia. ¿Por qué? Porque el autor todavía vive y ese autor está en el reino de los cielos. Amén. Es por eso que todavía vive y todavía existe, porque está sujeta a Cristo, porque Cristo es la que nos sujeta a la iglesia. Amén. Entonces la iglesia, la función está para amar a Cristo, amén, porque obviamente si no amamos a Cristo, entonces dejamos de ser iglesia, para adorar y alabar a Dios, que ese es nuestro fin. La proclamación o predicación del evangelio, que es una de las misiones que tiene cada uno de nosotros cuando reciba al Señor, amén. Está en la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, aquí lo podemos ver en esta cita, amén, cuando dice que Jesús le dijo a los discípulos en Galilea, id y predicar el evangelio a toda criatura, amén, a todo el mundo, y que los bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una promesa. Y yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Hasta el fin del mundo. Hay una promesa, hasta el fin del mundo. O sea, la iglesia realmente no va a desaparecer. Mira, puede levantarse, ha podido levantarse Hitler, ha podido levantarse Pablo Escobar, ha podido levantarse cualquier hombre. En la iglesia se levantó Amán para poder destruir a los judíos, para destruir a la iglesia, para destruir la descendencia de Cristo. Ha podido levantarse, se levantaron los romanos, se levantaron los babilónicos, se levantaron los egipcios. Nadie ha podido destruir la iglesia. Se ha levantado imperio contra el pueblo judío, se ha levantado mucho para poder matar a la iglesia, para poder desaparecer la iglesia, pero realmente Cristo dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, que el autor vive y la iglesia seguirá viva. Amén. Entonces, la función de la iglesia es reconciliar al mundo con Cristo. Amén. Dice el 2 Corintios 5:18. Amén. Cuando dice 5:18 que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Cuando nosotros somos nueva criatura, viene sobre nosotros el ministerio, el más importante. Porque hay muchos que se preocupan por el ministerio, tener el ministerio de la predicación, el ministerio de la profecía, del apostolado, del evangelismo, del pastorado. Pero hay un ministerio que realmente no se da, no se predica, no se muestra. Y es el ministerio de la reconciliación. Sí, la reconciliación es un ministerio. Y nosotros todos fuimos llenos con ese ministerio. Amén. Ese ministerio de la reconciliación. Usted cuando ve a un hermano que ha predicado la palabra, que está y luego lo ve que tiene una botella de cerveza, a usted no le duele, a usted le duele. ¿Por qué? Porque usted tiene ese ministerio de la reconciliación. Usted debe de ir y visitar a esas personas que se encuentran caídas, que se encuentran desanimadas, porque Dios en cada palabra que usted dé, usted va a hacer que esa persona llegue al Señor, se reconcilie al Señor. Por eso nosotros todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces usted, como hace parte de la iglesia de Cristo, usted tiene ese ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces cada palabra que usted le dé a un hermano que esté desanimado, o aún así que esté fuera, que no ha conocido al Señor, usted da una palabra, esa palabra lo va a convencer y llevarlo al Señor para el arrepentimiento. Entonces eso es lo que hace la iglesia. Amén. Entonces dar testimonio de ser hijos de luz. Amén. Eso es muy importante. Servir. Estuvimos hablando de eso. Entonces, la función de la iglesia es muy importante dentro de la sociedad, ya que la sociedad como tal se encuentra corrompida, se encuentra llena de miedo, de inseguridades, de temor, de conflicto, de violencia. Entonces, la iglesia como tal tiene una buena participación en la comunidad. ¿Para qué?
para sacarla de ese rumbo, para sacarla de ese espacio. Usted sabe cuántas personas drogadictas son convertidas al Señor. Usted sabe cuántas personas realmente que se encuentran en la prostitución, que se encuentran en la violencia, en la droga, en la delincuencia, que se encuentran en el homosexualismo. Usted sabe cuántas personas realmente la iglesia recupera de la sociedad toda esa basura, toda esa perdición como tal, y lo lleva a ser unas personas realmente de bien a través del evangelio, a través del poder del Señor. La hace evaluar ante la sociedad. Usted no ha visto tantos predicadores, tantas personas que han sido restauradas por el Señor, porque la iglesia tiene una buena participación en la comunidad, tiene una buena participación en la sociedad, y la iglesia ejerce como tal un poder sobre la sociedad. Bendito sea el nombre de Dios. Con el poder del Espíritu Santo, bendito sea el nombre de Dios, comienza la iglesia como tal a hacer un trabajo importante en la familia, en la sociedad, en la comunidad, amén, para poder sacar y limpiar la humanidad del pecado, amén, y de toda maldad. Entonces esa es la función de la iglesia, amén. El creyente como miembro de la iglesia tiene privilegios y también tiene responsabilidades, amén. Tiene que ser amado, que tiene que ser guiado, enseñado, exhortado, disciplinado. Entonces todo eso lo hace ¿quién? El pastor. Pues debe ser pastoreado. Vamos a ver qué dice Hebreos 13:17. Vamos a ver qué dice Hebreos 13:17. Amén. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, aquí podemos ver que hay una sujeción, que debe haber una sujeción a los pastores, amén. De pronto nosotros no estamos acostumbrados a sujetarnos a nuestros padres, pero cuando llegamos a la iglesia tenemos que tener una sujeción a los pastores, porque ellos es la máxima autoridad que Dios ha puesto sobre la iglesia, amén. Y ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Realmente ellos no son los que son responsables de que realmente nosotros no son responsables de darle cuentas a Dios por nuestras almas. No, ellos lo hacen como quienes han de dar cuenta, pero realmente no hay una responsabilidad directa, porque cada quien es responsable de su salvación. Amén. Entonces, pero como ellos tienen esa carga como tal de presentar a la iglesia, de conservarla, así como lo dijo Cristo. Cristo le dijo al Padre, cuando ora por sus discípulos, le dice: Señor, bueno, lo que tú me diste, yo lo guardé, solamente que se perdió el hijo de perdición, porque era necesario que se cumpliera las escrituras. Pero Jesús lo que dijo, yo lo guardé. Esa era una carga de Jesús, guardar a lo que Dios le había dado. Entonces lo que hacen los pastores también es eso, que la grey que tiene, la congregación que tiene, ellos tratan de conservarla, de administrarlo bien, de guardar esas almas para el Señor, como quienes han de dar cuenta, pero realmente no son responsables directamente de las almas que realmente se pierdan. Entonces realmente, ¿qué pasa? Que por eso tenemos que sujetarnos, porque ellos oran por nosotros, ellos velan por nosotros, amén, ellos claman por nosotros. Entonces por eso debe haber una sujeción ante el pastor, amén. Dice tener una familia, obedecer los mandatos del Señor, amén. Hay unos privilegios, hay unas responsabilidades, no dejar de congregarse, como lo dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, sino exhortado cuando ves que aquel día más se acerca. Entonces la congregación es importante. Habíamos dicho de que nosotros ya somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo reposa en nosotros, Dios reposa en nosotros. Quiere decir de que nosotros no necesitamos de más nadie, pero sí necesitamos instruirnos, porque usted no sabe todo. Usted necesita de que alguien instruya, de que alguien le explique la palabra, de que alguien le enseñe la palabra. ¿Y dónde va a hacer eso? En la congregación. ¿Sí? La congregación viene siendo algo secundario como tal, para aprender más de Dios, para poder nosotros reunirnos con nuestros hermanos, no para buscar a Dios, no para poder, porque usted puede alabar a Dios donde usted esté, amén. Entonces hay que cambiar esa mentalidad que realmente nosotros vamos a la iglesia, es a buscar a Dios, a alabar a Dios. Usted alaba a Dios en cualquier momento. Usted va a reunirse con los hermanos, a aprender más de la palabra, porque realmente usted quizás no va a aprender la palabra usted por usted mismo. Dios ha buscado otras personas que tienen mayor entendimiento, que tienen una educación mucho más superior que nosotros, tienen una preparación más que nosotros, y ahí realmente donde se da el servicio de Dios para nosotros, que en medio de la congregación también podamos estar reunidos con nuestros hermanos, y ahí también se glorifica al Señor. Entonces el tema de la congregación es algo muy importante, amén. Entonces hay que estar sometido al pastorado,
hay una responsabilidad en cuanto a lo económico, amén. La oración es importante orar. El estudio de las escrituras es muy importante, servir al Señor en algún ministerio, testificar, discipular, o sea, ya nosotros como tal, cada uno tiene una responsabilidad dentro de la iglesia como tal que es enseñada en cada una de las congregaciones. Cada congregación pues tiene su diferente manera de poder llevar a cabo el servicio al Señor. Entonces, dependiendo de cada uno de ellos, usted tiene que estar sometidos, amén, y procurar, como dice Pablo, procurar los mejores dones, amén, procurar el mejor servicio, hacerlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Entonces es de suma importancia. ¿Qué es de suma importancia? El congregarnos regularmente como iglesia, evitando en lo posible el paseo de congregación en congregación como algunos tienen por costumbre. Entonces esto también es importante, amados hermanos, que no estemos pues de un lugar a otro, que de que esta iglesia ahora es pecadora, que aquí el hermano, aquí no se ve el amor de Dios, que los hermanos pasan sobre uno y no nos saludan. Eso es un tema ya de inmadurez como tal, porque realmente nosotros no vamos a la congregación. Vea lo que dijimos, que usted no va a la iglesia a buscar a Dios, usted va a la iglesia realmente a recrearse con sus hermanos. La Biblia dice, amados, amarnos los unos a los otros, amén. Entonces es un tema de que usted pueda ver la necesidad de su hermano, usted pueda ayudarlo, usted pueda saludar a su hermano, usted pueda quererlo, usted pueda abrazarlo, usted pueda sentirse como esa familia, así como usted va a visitar a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Así mismo también se da el tema de las congregaciones para estar unidos, amén, estar en armonía, pero no es para que ustedes realmente estén en una iglesia o otra iglesia, porque eso no es provechoso para su vida espiritual, porque usted va a una congregación, allá en la congregación tienen unos sistemas diferentes a otra congregación, y qué pasa, que eso es lo que realmente va a dañarle como tal su entendimiento, va a dañarle como tal su conocimiento. Bendito sea el nombre, aunque la palabra de Dios tiene que ser la misma, tiene que ser la misma interpretación, pero lamentablemente en algunas congregaciones se utilizan muchas cosas que ya son dirigidas por dogmas, por otras doctrinas, o por otras interpretaciones, que realmente lo que va a hacer es confundirlo. Entonces, para no ser confundido, entonces mejor órele al Señor para que Dios le muestre el lugar donde realmente usted debe de estar, amén, y usted permanezca ahí en la casa. Es bueno siempre permanecer en la casa. Siempre es bueno permanecer en la casa. Por encima de lo que pase, usted permanezca siempre en la casa donde Dios lo dejó, donde Dios ahí lo estableció. Amén. Entonces hay una historia en la Biblia que me gusta mucho decirla, es la historia de Ruth, de Noemí. Amén, hermano, que ella se encontraba en Judá, en los campos de Moab, en Judá, y ahí hubo una gran hambre, era el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? De que en esa hambre lo que hizo que obligara a que realmente se extendiera o se trasladara a los campos de Moab, porque supuestamente allá estaba mejor. Es como decir, cuando los colombianos veían que Venezuela estaba bien, entonces se iban para Venezuela, pero después tuvieron que venirse con las manos vacías. Entonces así también fue lo que le pasó a Noemí. Se llevó a toda su familia para los campos de Moab, una tierra que realmente no era de Dios, una tierra que realmente tenía el paganismo, que tenía la idolatría, el politeísmo, y ellos se fueron para allá, y estando allá dice la Biblia de que se murió Malón y Kelión, que era su hijo, después se murió Elimelech, su marido, y quedó sola, nada más quedó fue con las nueras. Y le dijo, bueno, muchachos, ya mis hijos murieron, pues váyanse. Realmente, ¿qué voy a hacer yo con ustedes? Yo no voy ahora a parirle demasiado para que ustedes lo puedan esperar. ¿Qué pasa? Que fue una desgracia para esa familia, y tuvo ella que volver nuevamente a la casa donde había el pan, que era el pan. Judá significaba el pan ahí, aunque el pan había escaseado, pero realmente algún día iba a volver. Entonces, ¿qué pasa? Noemí volvió, y fue una vergüenza, porque ahora volvió con las manos vacías. Se fue llena y volvió con las manos vacías. Entonces, eso es lo que representa salirse de la casa. Cuando usted se sale de la casa donde Dios le estableció, realmente usted ha podido, tiene que volver nuevamente. Va a volver nuevamente. Y ojalá que cuando vuelva, no vuelva con esa vergüenza, que pueda volver sin gloria, con pena. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, uno de los consejos que yo también doy es que por encima de lo que sea, si Dios lo colocó en un lugar, quédese en ese lugar, porque ahí en ese lugar Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Amén. Entonces, eso es de suma importancia. Amén, no estar de congregación en congregación. Entonces, ¿qué pasa? Aspecto de la membresía, requisito para ser miembro de la iglesia, haber nacido de nuevo, que es importante. Amén, ya esto lo hemos hablado
No es que usted va a entrar en el vientre de la madre para nacer de nuevo, no. El nacimiento se da acerca de lo que es el bautismo. Usted se bautisma porque ya usted está convertido en el Señor, porque usted ha creído en el Señor. Entonces usted lo que quiere es nacer de nuevo y ese nacimiento se da en el bautismo. Cuando usted lo zambulle en el agua, realmente eso tipifica que realmente usted fue sepultado, así como Cristo fue sepultado en aquella tumba. Y ahí usted deja el pecado, usted deja la malicia, usted deja el engaño, la mentira, usted deja ese viejo hombre que estaba viciado. Entonces cuando usted se levanta, que lo levantan cuando ya lo están bautizando, ya usted se levanta en un nuevo hombre, ya quedó el viejo Adán y se levanta un nuevo Adán. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que representa el bautismo, eso es lo que se quiere decir cuando se dice nacer de nuevo, que ya usted la vida vieja ya la dejó allá, usted comienza con una nueva vida en Cristo. Amén. Asistir a los servicios de la iglesia, formar parte activa de los programas de la iglesia, da fruto de fe en Cristo. Eso es muy importante, que usted ya se haga partícipe de las cosas que se hacen de la iglesia. Y esa participación se da cuando usted realmente refleja frutos dignos de arrepentimiento, cuando usted realmente ya refleja de que ya usted no es el mismo, que ya usted dejó la amargura, la altivez, el orgullo, la prepotencia, que ya usted haya dejado todo eso y entonces usted comienza a dar frutos que la gente dice, bueno, ya en él veo algo diferente, que ya realmente la iglesia lo ve, que usted está dando, que usted se está metiendo en el Señor, que usted realmente ya habla diferente, que usted está esmerado en aprender más de la palabra. Entonces, eso es uno de los aspectos que usted debe de reflejar en medio de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, para tener en cuenta, amén, si una persona transfiere su membresía de otra iglesia de la misma fe y doctrina, debe presentar una carta de recomendación con la cual solicita a su pastor actual el permiso para pertenecer a otra congregación. La carta debe hacer constar de que realmente usted cumple con todos los protocolos como tal, que usted realmente es una persona idónea, una persona que realmente es fiel, amén. Entonces es importante, si de pronto por una situación que realmente amerite como tal, que lo obligue realmente, porque hay algo que realmente usted ya no debe estar ahí por alguna situación que se va a mudar de barrio, que se va a mudar y se le hace ya difícil congregarse, ya eso son cuestiones que ya Dios lo puede entender. Entonces usted debe de presentar una carta a la otra iglesia. ¿Por qué? Porque es importante esto, amén, es importante para la sanidad espiritual de la otra iglesia, porque si usted se va para otra iglesia, pero realmente se va debiendo acá en la otra iglesia, en cuanto usted está en pecado, porque realmente usted estaba en disciplina, y usted no tiene esa carta de recomendación de parte del pastor, entonces usted va a salir con desobediencia. Entonces por eso es importante, amados hermanos, la bendición del pastor. Por eso es importante de que usted permanezca en la iglesia o en la congregación donde Dios lo estableció. Amén. Porque así va a tener la bendición y la cobertura en los lugares donde usted vaya a congregarse nuevamente por esas disposiciones o esas vicisitudes que se le han presentado y que usted tiene que trasladarse a otro lugar y a congregarse en otra parte. Amén. Que eso sea nada más por algo de fuerza mayor. Entonces, pero siempre usted tenga la bendición del pastorado. Amén. Entonces, por eso es importante y para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, algunos interrogantes que se nos presentan es por qué se hace esto dentro de la iglesia, por qué se hace esto, lo uno y lo otro dentro de la iglesia. Entonces, basándonos en los textos bíblicos, usted puede ver de que la iglesia como tal puede establecer algunos protocolos, los pastores pueden establecer algunas cosas en la iglesia que de pronto muchas de ellas no se van a encontrar en la Biblia, pero todo se hace para servir al Señor, se hace para honrar al Señor, amén, se hace para adorar a Dios, amén. Entonces, ¿por qué usted hace palmas para alabar a Dios? Entonces ahí tenemos el Salmo donde realmente nos puede decir que por qué hacemos eso, por qué alzamos nuestras manos, por qué alabamos a Dios audiblemente, por qué hay instrumentos en las iglesias, por qué cantamos, por qué danzamos, quiénes deben adorar al Señor, cada cuánto se debe alabar al Señor. Entonces, estas son preguntas que las respuestas las encontramos dentro de la iglesia, pero todo lo que se haga dentro de la iglesia debe hacerlo como le dijimos y que se encuentra en Colosenses 3:23. Todo lo que se haga de corazón como para Dios y no para los hombres. Si usted hace algo para los hombres, entonces usted está fuera del plan de Dios, de la cobertura del Señor. Realmente si usted hace algo que realmente es para llenar su orgullo, para llenar su egocentrismo,
egocentrismo, entonces realmente usted está en el lugar equivocado. Usted realmente está adorando a un Dios equivocado. Porque todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo para Dios, tenemos que hacerlo para Él, no para nosotros, no para el pastor, no para el líder, no para mi hermano, porque no, es para Dios, amén. Entonces todo lo que se haga en la iglesia se hace para honrar al Señor, amén. Entonces ese es el propósito, y todo lo que hay, los instrumentos, lo que se hace es para adornar el templo del Señor, amén, que somos nosotros vamos es para congregarnos entre nuestros hermanos, y que para que todo lo que hagamos nosotros sea para glorificar el nombre del Señor, amén. Entonces pues sí, hay cosas que realmente podemos ver que surgen dentro de la iglesia, que de pronto a unos les gusta, a otros no les gustan, y todas estas cosas, pero lo mejor, hermano, es que usted todo lo que haga, lo haga de corazón, como para Dios y no para los hombres, amén, hermano. Entonces esta ha sido pues nuestra corta enseñanza acerca de lo que es la iglesia. La iglesia hace parte de un cambio en la sociedad, hace parte de un cambio, una transformación en nuestra comunidad, también en nuestra familia. La iglesia del Señor ha hecho una labor importante en el mundo, amén, para llevar y sacar al mundo del pecado y llevarlo a Cristo, amén. Esto es una de las cosas más importantes que hace la iglesia, y es una de las funciones que tiene la iglesia aquí en la tierra, amén. Entonces hasta que Cristo venga por nosotros, entonces Él estará con nosotros, amén. Entonces, hermanos, nos vemos en otra oportunidad, y le deseo lo mejor en este día, amén. Entonces, bendiciones, amados hermanos.